Bienvenidos a un nuevo vídeo en este gran canal donde vamos descubriendo, conociendo comidas nuevas por todo el mundo. Y en este caso tenemos una sección que es probando IKEA. IKEA por todo el mundo. Ya hicimos en España, Estados Unidos, Tailandia, México y no sé si me dejo alguno más por ahí porque en algunos países que hemos visitado no tienen IKEA. Déjame en los comentarios si en tu país hay IKEA. Y en el día de hoy nos encontramos en Japón. Estamos concretamente en la zona de Shibuya y a nuestras espaldas tenemos un IKEA. Vamos a ir a la planta de arriba del todo, que es donde tienen lo que sería el menú y toda la comida de IKEA. Hace unos años, como dato curioso, IKEA entró en Japón pero no triunfó, fracasó estrepitosamente porque al japonés pues no le convencía los muebles de IKEA, por así decir. Cerraron, años más tarde volvieron a abrir, pero reinventándose y metiendo cosas típicas de Japón. Fue un éxito rotundo, miles de gente haciendo cola para comprar los muebles de IKEA. Mira, aquí también hay un chico haciendo un vídeo de comida en IKEA. Vamos a ver si tienen comida típica japonesa fusionada con la de IKEA. Bueno, como dato, son 7 plantas. El IKEA que yo tengo en mente y todos los que he visitado es una gran superficie, o sea, es enorme, una barbaridad. Pues de hecho en IKEA la gente se suele perder, es gigante. Y en esta ocasión, como Japón o esos países asiáticos, está todo muy masificado, los terrenos es complicado que pilles un espacio grande porque está todo pillado ya. Lo que hacen es edificar para arriba. Así que este IKEA tiene 7 plantas. Como muchos IKEAs, pues hay varias salas, mesitas con la barra, más barra por aquí, mesitas aquí diferentes. Todas las mesas son, obviamente, del propio IKEA. Para colgar la ropa o lo que sea, las mochilas. Y como no, pues mucha gente se pasa el día aquí trabajando, pillas internet, tanto en IKEA como en Starbucks, como en cualquier lado, yo creo, del mundo. De estas franquicias, la gente viene aquí para trabajar tranquilamente. Y es que en Japón es como una biblioteca. Donde te metas vas a estar en silencio. Claro, que venga un capullo como yo a poder grabar. Pero bueno, intentamos mantener el respeto. Vale, aquí tenemos la pantalla, no significa que puedas pedirlo por aquí, pero es muy orientativo, por lo menos para mí, que no tenemos ni idea de comunicarnos. Las albóndigas por pieza, o sea, 12 piezas de albóndiga, 1430 yens con puré de patata y la mermelada esta frambuesa. El puré de patata de IKEA de normal está bueno. Filete de ternera con puré de patata, lo vamos a pedir, si es que tiene. Y luego aquí veo cositas diferentes. Bueno, esto yo no lo he visto en España. Tenemos el codillo, que aquí tiene pues filete de ternera. Tienen sopa de maíz, tienen tarta de queso, tarta matcha. Tienen cositas diferentes. Llevamos un carro, lo primero. Aquí están las típicas ensaladas de salmón ahumado. Ensaladas con huevito, gambita, un poquito de esto. Por aquí tenemos la pasta, el gratinado, el puré de patata. Y aquí tenemos las albóndigas. Ahí está el salmón. La albóndiga por ahí. Las judías. Ahí está, supongo que la sopa de maíz. Por aquí tenemos la tarta de queso. Queso con frambuesas parece, eso está en España. Tenemos por aquí el té matcha y supongo que será helado de té. Es muy raro, no sé, con una base ahí de galleta, no lo sé. Esta sería la cocina. Ahí es donde están sacando el arroz. Por aquí hay más cosas de repostería, croissants, donuts y demás. Toca pagar, a ver cuánto sale todo esto. Aquí tenemos 5.190 yens, hostias. Y llevamos estos vasitos que son para el agua, servilletas, cubiertos y luego están aquí los refrescos. O sea, tenemos tanto el agua como los cafés, pero claro, aquí no hay nadie. Como el japonés es honrado, pues simplemente te pones lo que has dicho que ibas a pedir y ya está. Vamos a nuestra mesa, que he dejado la mochila. O sea, aquí para reservar la mesa simplemente tienes que dejar tus cosas en la mesa. Y mis cosas tienen mucho valor porque es una cámara, es una mochila con cámara, micrófonos y demás. Y aquí tenemos la mesa con la cámara y todo. Lo que vamos a hacer es ponernos ahí, que había una chica antes, ahora no hay nadie. Y aquí estamos más íntimos.
Pues aquí tenemos toda la comida de Ikea, salvo el resto de salmones, que al final, pues bueno, variado diferente de salmón. Vamos a por la ternera, más que nada porque se enfría. Es que está súper frío. ¿Se come esto frío? Como si lo hubieran sacado de la nevera. Perdonad si hablo bajito, pero es que estamos en Japón. Y aquí la gente es que no habla. Aquí tenemos. Buah, está que flipas. Si se come frío, está buenísimo igual. Y la salsita, o sea, se deshace, está súper cremosito. Tiene una salsa de soja, está muy buena. Tiene como almendras de topping, brutal. 1.690, 11 pavos. Barato no es, pero es que es un plato de ternera que viene bastante carne. El puré de patata está un poco solidificado. El puré de patata no está mal, pero me quedo con el puré de patata de Ikea España. ¿Y esto qué es? Hostia, esto suena... Buah, pica, ¿eh? Esto es como una ensaladilla súper avinagrada y pica bastante. Hostia, me va bomba. Tomate cherry. ¿Y qué quieres que te diga? Platazo. Me vas a elegir entre este y el codillo, nos quedamos con el codillo. Muy bueno, tío. Se deshace, tío. O sea, y tiene un sabor súper bueno y de textura espectacular, tío. Nah, a mí me encanta. Vamos con el siguiente. Plato estrella de Ikea, las famosas albóndigas con guisantes, puré de patata y la mermelada esta. Vamos a probarlo así. Es que el puré de patata está súper solidificado, pero está rico. Vamos a por las albóndigas con la salsita. Es que mucha gente se extrañará, pero es que en Ikea se come bien, tío. Está buena la comida de Ikea. Escúchame, las albóndigas están también brutales. Maldito Ikea, tío. Ikea no falla. Claro, en Japón, bueno, el puré de patata, fijaros, es un poquito ahí como si llevara mucho tiempo. Es la hora de comer. La albóndiga sublime. O sea, están igual o incluso mejor que la de España. El precio de las albóndigas, 790 yens, 5,20 €. Ni tan mal. Sopa de maíz. Hostia, es literal sopa de maíz. Hostia, qué rico. Espectacular. Ahora sí, puede ser un poco pesado. Darle 4 sorbos está bueno, pero tomarte el vaso entero. Siguiente. Esto no me acuerdo ni cómo se llama. Pero esto tiene setas, tiene tubérculo, tiene cacahuetes, zanahoria. Es como un guiso. Tiene brócoli y no tiene carne. Esto es de verdura. Hostia, tiene plátano. Y está muy bueno, ¿eh? Es un plato vegetariano. Básicamente son verduras, plátano, que está... es como una salsa de plátano. Súper raro, pero está muy bueno. Pues ahí tenéis plato sueco. Yo no lo he visto en ningún lado, está buenísimo. En esta ocasión no tiene pollo. A ver, el arroz. Está bien, el arroz blanco. 690 el plato típico sueco. No está nada mal también. Plato, hostia, esto es nutritivo a muerte. El arroz con cacahuetes, verduras. Falta un poquito de pollito ya, porque creo que de pollo hay. Es que mira, esto es plátano. Plato súper raro, para mí. El salmón gratinado con el puré y la salsita. A ver qué tal está. El salmón tiene brócoli también por ahí. Madre mía. Arriba está tostadito, tiene una crema y el salmón está muy bueno. Y esto junto con el puré este o la crema. La mezcla me flipa el salmón, ya lo sabéis, y así es una locura. Platazo. 590 yens, el más barato. Creo que uno de mis preferidos. Brutal. Se come en Japón, macho. Hasta en Ikea. Tarta de queso con frambuesas. Bueno, está súper cremosita. Vamos a ver qué tal está. No me esperaba mucho de la tarta de queso de aquí, porque parecía que estaba como solidificada, pero para nada. Bueno, está buena. Pero a mí si le pones los arándanos ya encima, predomina mucho el sabor, pero la tarta de queso está bastante buena. Tampoco está aquí jugosilla, pero está muy, muy buena. Tarta de queso, 490 yens. Siguiente, tarta de té matcha. Aquí te ponen té con todo, y con agua caliente, con agua fría, helado, en tarta, y la verdad que está muy bueno. No lo pediría, pero no está mal, para mi gusto. O sea, es que es como una crema de cacahuete, pero en té matcha. Ha empezado no gustándome mucho y me lo estoy comiendo tú. 3,90 el té matcha. Siguiente, no sabemos lo que es, así que vamos a mirar lo que es porque no, es que no tengo ni idea. Pensaba que era helado, pero no es helado. Es como un pastel, abajo está esponjosito, pero arriba será algo de té matcha. Buah, es como un pastelito, o sea, adentro hay nata. Dios, esto puede ser una locura. Buah, te manché toda la mesa. Es que el sabor del té matcha entra de primeras, como desagradable, por así decir. Conforme vas comiendo, vas diciendo, oye, no está tan mal. Hasta aquí te dices, está bueno. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, probando Ikea, en este caso en Japón. Dejadme en los comentarios si tenéis Ikea en vuestros países, porque estuve en Colombia, por ejemplo, y no había Ikea. En Argentina creo que tampoco había Ikea. Ikea Japón,
aprobadísimo. De hecho, se mete ahí en el de los top números 1. Dejadme en los comentarios cuál es vuestro ranking de todos los que hemos sacado en el canal. Pero así hasta aquí el vídeo de hoy. Si no has suscrito, suscríbete para que nos veamos en el próximo vídeo. Y ahora, para los que habéis llegado hasta aquí, acompáñame. Vamos a ver el IKEA de Japón juntos. Baños de IKEA en Japón, como no, recibiéndonos con chorritos, con luces. Estos baños son una auténtica maravilla. Adiós, pero hasta el meadero este, ¿qué es? Tiene pantalla. Hay muchos meaderos así, con la gente mayor o el que no se pueda mantener bien en pie, pues para sujetarse. Como os he dicho en la intro, son 7 plantas. Ahora mismo estamos en la 6, en la 7ª está el restaurante. Y aquí estamos, en la planta número 6. Vamos a ver si encontramos cositas diferentes en el IKEA de Japón. De momento encontramos todo similar al que tengo en mente, al de España, por ejemplo. De hecho, esto lo tengo en mi casa para colocar las piñas y de momento es parecido, prácticamente igual a cualquier IKEA, vaya. El horario del IKEA es de 10 a 9, planta número 5. Bueno, aquí ya en las típicas cocinitas estas que están por defecto, sí que te ponen aquí cosas de como arrocera, para hacerte el mate. No, que no toman mate, pero sí que toman mucho té caliente. Y el microondas. Es que en muchas casas de Japón esta es la cocina, ¿eh? O no tienen cocina, o la tienen muy pequeña, y si no tienen cocina, pues es que de normal suelen salir a comer fuera, porque es que hay sitios muy baratos, que ya los estáis viendo en el canal. Y luego en IKEA pues puedes comprarte esta cocina. ¿Esto qué es? Es un horno. Es un mini horno, tío. Bueno, pues te compras una freidora de aire que puedes tostar el pan también. Lo que sí que vemos son las mesas, las sillas, como más pequeñitas. No sé, veo todo como un poco diminuto. Luego ya están esas mesas grandes. Pero claro, venden muchas mesas de estas chicas. Lo que digo, el espacio es muy reducido en los pisos. Tenemos la zona gaming. Esto no falla. Lo que tampoco falla es hacer esto en IKEA. No, aquí en Japón igual esto es de mala educación. Ya, aquí no se puede hacer mucho el capullo. Aquí se va a hacer esto, sí. Ok, vale. ¿Esto iba a hacer también el capullo? No, aquí es que claro, ¿cómo se nota cuando estás en un lugar que se porta muy bien? Cuando tú haces algo medio que se sabe normal, destacas mucho. Entonces, aquí evito ser más tonto de lo normal. Todo taburetes, sillas muy pequeñas. En teoría hay muebles diferentes en IKEA, Japón, pero yo estoy viendo, o sea, lo que está en España en este caso, que es el que más he visitado, lo estoy viendo aquí. O sea, tampoco no veo nada que diga, wow, esto no está en otro IKEA. Lo único es que las mesas y las sillas, pues sí que tienen más variedad de cosas diminutas. Igual había muchas ollas, muchas cacerolas. ¿Los cuencos estos o lo han cambiado o sí que son diferentes? Porque yo tengo uno para la ensalada y es diferente. Es como este, pero más grande. Veo muchas tazas, muchos vasitos, que igual en España no hay. Aquí comen mucho con bowl, como yo, la verdad. Me podría llevar la vajilla de IKEA de Japón. Aquí sí que me mola. Tiene cositas interesantes. Pero bueno, creo que es que en el de IKEA... Hostia, qué enano. IKEA España también lo tiene. El resto de plantas, más de lo mismo. Lo veo muy similar al IKEA que tenemos en mente, salvo las comidas, que sí que tienen cositas pues diferentes. Aquí papas, bueno, papas que igual están en otro IKEA. También tienen aquí lo que puedes encontrar en otros IKEA, que es la comida congelada, tanto las albóndigas como el puré. Como no, el salmón, salsa ketchup, mostaza, cebollita crujiente, pan para hacerte los perritos. Como en otros IKEA, tienen en la parte de abajo comida rápida, por así decir, que tienen perritos y demás. Si queréis un vídeo para el canal secundario probando esta comida, los perritos y no sé qué más tienen por ahí, aquí hay un montón de gente comiendo a pie de calle prácticamente, pues estamos ahí en la calle y se van. Así que los perritos tienen buena pinta. Nos vemos en el próximo vídeo.